Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que busca. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este espacio cristiano, el podcast, La respuesta que buscas, Jesús. El día de hoy estamos con la hermana María de Santiago, que nos platicará en breve de su historia. Quisiera antes leer un versículo de la Biblia, que es Proverbios capítulo 31, versículo 30. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Con este versículo abrimos y quiero presentar a mi hermana y darle muchas gracias por participar en el podcast. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermano. Mi nombre es María de Santiago y aquí estoy para servirle. Bueno, mi hermana, ella trabaja ya, tiene una labor de predicación y de evangelización. Y la hemos invitado a participar y hablar de su historia. Primeramente, hermana, ¿usted nació en? Soy de Baja California, nacida por el centro de la República de la ciudad de Puebla. ¿De Puebla? ¿Usted es de Puebla? De nacimiento, Ajá. sí, pero viví la mayoría de mi vida en Tijuana, Baja California. ¿A los cuántos años llegó a Tijuana? Yo llegué a Tijuana aproximadamente a los 15 años. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Híjole. Sí, muchos. 7 mujeres y 4 hombres, 11 en total. Es que así se acostumbraba, ¿no? Antes sí, ¿verdad? antes así era. Sí, también nosotros somos 4, pero mi papá después ahí salieron otros 2. Sí. Y llegó a Tijuana, ¿a qué edad, hermano? A los 15 años A los llegué 15 a Tijuana años, aproximadamente. Sí. Pero lo curioso de todo esto que yo llegué a Tijuana no por voluntad propia, sino secuestrada me llevaron a Tijuana. Bueno, vamos a regresarnos poquito. Cuando usted estaba en Puebla, ¿qué era lo que más, sus recuerdos, sus remembranzas con su familia, que dijera esos momentos felices que le sacaban la sonrisa? Pues mira, a los recuerdos más bonitos que yo tengo es de ver a mi mamá, ¿verdad? Sacando adelante a sus 11 hijos, porque mi mamá... ¿Era madre soltera? No madre soltera, pero mi padre falleció a los 10 años, cuando yo tenía 10 años aproximadamente. Entonces, vengo de esa, digamos, de una pérdida temprana sí. del padre. Sí, no, Dice que en la psicología, cuando un hijo pierde a su padre a temprana edad, educativamente pierde la facilidad de aprender el 50%. Y es el caso de la mayoría en México. Fíjese que en México se da mucho eso, un dato, sí. Una estadística muy elevada. ¿Y de Puebla, qué es el mole? ¿El mole poblano? Sí, el mole poblano. Sí, esos son de los platillos de por allá, ¿verdad? Sí. Más ricos. Sí. Okay. ¿Y qué le gustaba? ¿Usted conocía a Dios ya en ese momento cuando usted pierde a su padre? Vengo de la religión católica por tradición, por cultura. Sí, tenía conocimiento de ir como lo tradicional, ¿verdad? Ir a misa, fuiste bautizado su primera de comunión. Niña, mi primera comunión, sí. Y todo eso. Con su velita y, sí. y su librito. sí, todo eso, pasé por todo eso. Practicaba la religión católica. Sí. Okay. Pues como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que somos, que es la religión que nos enseñan de cuna, pues, ¿verdad? Y cuando usted estaba ya, ¿usted estuvo en la escuela? Sí, de hecho estuve en escuela de monjas. ¿En escuela de monjas también? Sí, estuve mis últimos años que tuve de estudio, aunque nada más lo poco que nos pudo dar nuestra madre fue primaria. ¿Nunca te llamó la atención, o sea, saber un poco más de Jesús en ese momento que tú eras niña o que estabas en la escuela de monjas? ¿Nunca te dio así de servir a Dios o algo? Es que en realidad nunca me hablaron de Jesús. ¿No? No. Rezábamos y todo, pero era más como de repetición, sí, ¿verdad? Repetición, pero no sabía yo quién era Jesús en ese tiempo. Okay. ¿Y de los hermanos tú eras la mayor o estabas? No, soy de las menores. De las menores.
De las en medio, de las más para abajo, Ok. De las que casi no hacen nada, ¿no? Porque ahí las mamás son las mayores, ¿no? de las que pasan desapercibidas. Así le digo a mi hijo el mayor, que él es el Sí. padrastro de mi otro hijo. Ah, y cuando llegas ya a Tijuana, dices que vienes ya con un conflicto, Sí, que vienes en un secuestro. ujú, Desde Puebla sí, desde Puebla y llegaste a Tijuana. llegué a Tijuana. Y en ese momento, ¿qué pasaba? ¿Qué pensabas? ¿O sentías que podías tener alguna parte en la que tu familia pudiera rescatarte de eso? ¿O Fíjate acaso que de qué? fue un poquito complicado porque yo me fui de mi casa a muy temprana edad, a los 12 años. Entonces, 12, 13 años anduve rodando mucho tiempo y desafortunadamente pues tomé una decisión de irme con alguien que solo me hizo daño y pues no quiero decir que mi hija sea daño, ¿verdad? Es la bendición más grande que tengo, pero salí embarazada a los 14 años A los 14 años. en la ciudad de Puebla. Mi hija nace en Puebla. ¿Tú Entonces, crees que eso se deba de que tomaras esas decisiones porque por lo que sucedía en tu casa, de que eran muchos hermanos y que toda la responsabilidad era de tu mamá? sí, la verdad sí, porque era yo como un fantasma, como que no existía. No, nadie estaba al pendiente de mí, no culpo absolutamente a nadie, en verdad, eran las Sí. circunstancias. Mi mami hizo lo que más pudo por nosotros. Es que sabes de que es muy razonable que muchas de las personas desde niños van teniendo pues actitudes que van tomando, que van absorbiendo de las mismas vivencias que van viviendo. Mm, ¿Sabes? No es de que llega todo de momento una ujú, mala decisión, sino que va acompañada de un proceso. así es. Y cuando estabas en Puebla, perdón, en Tijuana, estabas secuestrada. Así es. A mí me secuestraron de la ciudad de Puebla Ujú, y conocí un matrimonio que supuestamente me iba a ayudar. ujú, Y a través de ese matrimonio conocí al hijo de ese matrimonio, que fue ujú. pues más bien fue el gancho Sí, que usaron para llegar a mí. Y ese joven pues me enamoró, sí, me cortejó y pues me aceptaba con todo y bebé, ¿verdad? Porque sí, para eso yo ya era mamá. ajá. Y pues ingenuamente, Y cuando te vas a Tijuana, ¿vas con tu bebé también? no, ahí es donde empezó todo en Ok, Puebla. Me llevan supuestamente, me llevan a la casa de este matrimonio y me dicen que pues que me iban a llevar a San Luis Potosí porque me habían encontrado un trabajo, que íbamos a juntar dinero pues para hacer una vida y mientras sus papás me iban a cuidar a su niña. Pero ok. pues me subo al avión con acta de nacimiento que falsa, porque esto no era solamente una persona haciendo esto, sino que esto ya era una mafia, todo lo que Pero ¿qué había. te ofrecían? ¿Trabajo? ¿Te Me ofrecían ofrecía, no, la una propuesta al mejor vida? principio fue Ah, una mejor vida, ajá. vamos a trabajar para casarnos y Ah, para ok, tener una vida con la niña acá mientras mis papás me lo van a cuidar. ok, Yo me subo al avión, pero yo no sabía que habíamos aterrizado en Tijuana, ¿no? ok. O sea, yo llego a un departamento, llego a una casa y resulta que ahí se acabó todo. O sea, abres los ojos y te das cuenta de que estás en un lugar donde no eres tú la única mujer, sino hay muchas mujercitas. Ok, Y yo ¿qué era era? ¿Un parte de ella. problema de blancas? ¿Se Sí, trata de trata de blancas? blancas. Ok, oh, wow. Ujú. Y hermana, y cuando usted estaba en ese problema, ¿usted en algún momento clamó a Dios? ¿Clamó, conocía, quería alguna ayuda? Porque me imagino que en ese problema ni autoridades ni nada podían rescatarle de ahí, ¿no? No, no porque la misma autoridad estaba detrás de todo. Ok. Pero en Entonces, lo espiritual, en su ser, ¿no le nacía a usted el clamar a Jesús, clamar a Dios? como te lo digo, no conocía a Jesús en ese tiempo. Ujú. Sabía que Dios existía, pero para Los mí, rezos aquellos, ajá, para mí Dios era
como algo muy lejos de mí, como que Dios no me Algo, iba a ok. escuchar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a nosotros nos hacen ver, no sé si a todos nos pase, que Dios es como un viejito amargado. Y en ese tiempo Sí, yo lo que se pensaba de esa enojaba, manera, ¿verdad? ay no, ¿qué va a hacer? Se va a Se va a enojar si enojar yo le pido. conmigo, va a decir que eso es mi culpa. Ajá, sí, así yo tenía ese Mm. concepto de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo vivíamos, porque se miraba ahí. En tu propio hogar lo mirabas, que la gente venía de misa y llegaban borrachos o Y golpeando cuando a la estabas en esa esposa. situación, Ujú. ¿verdad? ¿Cuánto duró esa situación? ¿Del secuestro? Sí, de que te tenían Un así año. un año, estuviste ahí Y me quitaron a mi hija un año y te quitaron a tu hija. para manipularme, para obligarme a hacer lo que ellos querían. Con eso te tenían Con eso me tenían segura, segura ahí. segura porque me decían que si yo no hacía lo que ellos decían ¿Había o si me droga? rebelaba, sí, sí me drogaron. Sí, sí te Sí, casi drogaron. todo el año que Alcohol y estuve, droga, ok. no más que nada drogas era lo que me Drogas. daban para mantenerme. Pasa el año finalmente y ¿cómo tú puedes salir de eso? Ay, es una historia más complicada todavía. De la manera en que yo salí de eso fue que una persona que de los mismos clientes que llegaban ahí, Ajá. yo creo, no sé si le di lástima o lo que ha sido, ¿verdad? Pero Dios lo usó en ese tiempo para sacarme de ese lugar. Era un señor grande, ya una persona, digamos, mucho mayor que yo, me doblaba la edad. Ujú, Y él me convenció para ayudarme a salir de ahí. Me dice, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar de aquí, ujú. estás muy chiquita. Yo siempre estaba golpeada porque pues nunca me dejaba, ¿verdad? Siempre fui como, yo sabía que me obligaban a hacer lo que tenía que hacer y eso me daba como un coraje. Fíjate, ahorita que me dijiste de que si yo no pensaba en Dios, más bien estaba enojada con él. Estabas enojada. Sí, porque yo decía, como te lo digo, él lo miraba como un viejito amargado. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú eres Dios, permites que esto me pase a mí? ¿Por qué no Sí, me ayudas? ¿Por qué no me ayudas a salir de esto? Y más bien había como, no, lo último que me va a ayudar va a ser Dios. ok. Este, cuando sales de ahí con esta persona, este, te quedas ahí un tiempo ahí. Él me rescata de ese lugar Ajá, porque no podíamos salir de ese lugar, estábamos vigilados de las cuatro esquinas. sí. O sea, te digo, había ¿Y gente recuperas a tu vigilando hija también por cuando él. sales con él? Él me saca de ese lugar, me mete entre sábanas que de los que iban a recoger de la lavandería ahí. Ujú, Haz de cuenta que él me echa en el bulto de sábanas porque es pues chiquita, flaquita, y me sí, aventaron en el carro de donde iban de la lavandería y me wow. echaron ahí. Entonces él fue el que planeó todo eso y me saca de ese lugar y me lleva con Cuando él. ya sales de ahí ya tienes 16 Ya años, tengo pero también 16 tienes a años. tu hija. Sigues estando allá en Tijuana. ¿Y luego qué haces? Todavía no recupero a mi hija. No A recuperas a mi tu hija hija. la recupero cuando yo me escapo de ahí, cuando ya Sí, se corre que ya no me encuentran, no sé ajá, en realidad qué es lo que pasó, porque en el momento en que me sacaron de ahí, yo sí, ya no supe nada de eso. A los días, como a las 2 semanas, van a parar a mi hija, que ya tenía en ese tiempo un añito y medio, no tenía, ajá, ya había pasado un añito y medio, 2 añitos más o menos, porque cuando me secuestraron la niña ya tenía casi el año, sí. entonces la niña la van a parar afuera de la casa de mi madre. En En el Puebla, rancho, en Puebla, en Puebla. llevaron a mi hija donde vivía mi madre y le pararon a mi hija en la calle y se fueron. Wow, Entonces, yo sé que Dios tuvo mucho que ver ahí. Ahorita ya lo veo de esa manera, ¿verdad? Pero en sí. ese tiempo, pues tú qué ibas a ver, Hombre, qué ¿no? miedo, Sí, ¿verdad? fueron a parar a mi hija y ya es como me entero de que recuperaron a mi hija. Para ese tiempo yo duré un rato internada porque, pues, desintoxicarme porque me Ajá, drogaban, sanar muchas cosas que hasta la fecha, pues yo siempre he dicho, ajá. sanar hasta, yo creo hasta que esté yo con el Señor al 100%. Y cuando sales de ahí, ¿qué empiezas a hacer? Cuando ya pasas por ese proceso de desintoxicación, ¿qué pasa con usted, hermana? Pues el Señor se queda conmigo y yo me quedo con Él. Ajá. Me Usted se quedé queda a vivir ahí, con Él. Ujú. ajá, durante un tiempo, Sí. De ¿sí? hecho, mi segunda hija es hija de Él. Es hija de él. Ah, sostiene una relación. Sostengo una relación con Ok, Él. No me sacó ahí porque me quería de trofeo, ¿verdad? ok, Me sacó con las intenciones de que yo me convirtiera en su mujer. ok. ¿Cuánto tiempo está usted ahí? Años, duré
Aproximadamente bien, no, nunca bien, ¿verdad? Me sacó de ahí, pero me puso una casa, Sí, me daba todo, pero nunca estuvo conmigo. eso. Nunca estuvo conmigo. Era un hombre que traía una historia muy fea. Ok. Entonces, para no involucrarme, me tenía Y, alejada de todo en eso. en ese tiempo que duraste ahí, que son unos cuántos años más o menos, Aproximadamente 3 años, 3 años. después hubo una pausa y otra vez otros 3 años Ok. aproximadamente. Bueno, en esos 6 años, ¿tú tienes algún recuerdo? Ya, en esos años tú recuperaste a tu hija, Sí, ¿sí? sí, Me imagino que ese día fue, híjole, un milagro, ¿no? sí. Y te nació darle gracias a Dios de que tú habías visto a tu niña de nuevo? Fíjate que no. No, no, seguías seguías tú ajena a Dios todavía, seguías Fíjate que lo decía enojada, como gracias a Dios, pero así despectivamente, no no del así, corazón. ok, O no sea, como diciendo, "Oh, pues ya de perdida me regresaste a mi hija, ¿verdad?" Como un poquito, pues no, no poquito, ¿verdad? Malagradecida, ¿verdad? Porque no tenía yo ese corazón de agradecer. Más bien porque estaba muy lastimada. sí, y no te habían hablado tampoco de Mm, Dios, no le no, conocías, no. sabías lo del rezar, ¿no? Ese que uno se aprende de memoria, que uno sabe a veces ni lo que está diciendo, Sí, ¿verdad? algo repetitivo que no se Sí, siente en el corazón porque eh, son frases comunes que las oyes en todos lados. sí, y a veces uno no sabe ni el significado de cada palabra que dicen, ¿verdad? Así es, hermano. Y cuando determinas terminar con esa relación, ¿qué sigue para usted? Depresión, Depresión, mucha depresión. mucha depresión. ¿Cuántos años ahí ya más o menos tenía usted? Ah, Como como 23 años 23. aproximadamente. eh, ¿Seguía usted allá en Tijuana? sí, Ok. sí, en Tijuana, de mucha depresión, mucho alcohol, muchas drogas, mucha vida fácil. No, no, no Sí. era fácil salir de eso. Es que se convierte como en un ciclo, ¿verdad? Ujú, De que uno se quiere apartar y luego la misma gente la vuelve a jalar ujú, y la misma circunstancia vuelve a hacer que sea un triángulo, ¿verdad? ujú. De ida y vuelta. Seguimos en Tijuana, tu hija está creciendo. ¿Cómo tú sostenías a tu niña cuando sigue tu niña contigo? Los, Cuando tú te sales de esa relación. sí, cuando me salgo de esa relación te digo que hubo una pausa de 3 años aproximadamente Ajá, porque tengo a mi segunda hija y a sí. los 2 años él me quita a mi segunda hija, el papá y se la lleva y se desaparece. Y empieza un peregrinar para encontrar otra vez a mi segunda hija. Ya no vuelves a Puebla, Ya no, jamás ya regresé a Puebla. jamás volviste a Puebla. Sí, ocasionalmente de visita, pero a quedarme a vivir no, ya no. Pero en aquel tiempo llegaste a ir a Puebla, Ujú, ¿sí? sí. ¿Y cómo veías la relación con tu familia? ¿Cómo la seguías teniendo? Mi relación con mi familia siempre la sentí como muy falsa, como, como que no era genuina del corazón. Más bien siempre sentí que fui una carga en lugar de algo bonito para ellos. Y no porque yo lo sintiera, sino porque me lo demostraban. Cuando estabas en Tijuana, que ya habías dado terminada esa relación y que tú estabas tratando de salir adelante, ¿pasó por tu mente algún momento en el que dijeras, ahora este es el camino que voy a llevar, que sí me va a sacar adelante? Fíjate que no, los primeros 3 años no, porque yo seguía enviciada. Ok, Estuve algunos años con vicio. sí. Entonces yo no encontraba la manera de salir de ahí y cometo el error de regresar otra vez con la misma persona. Ok. Y ahí nunca, todavía hablar de Dios ahí, nada, Nada, nada. absolutamente nada. Ok. Después de toda esa situación, ¿cómo es que usted encuentra a Dios? Ah, ¿O y cómo Dios le habla a su vida, pues? fíjate que a los 23 años Ajá. soy diagnosticada de cáncer. Wow.
Entonces, para lo que a mí me dicen, el cáncer que yo adquirí estaba muy avanzado para la edad que yo tenía. Entonces, me dan un lapso del cáncer, me lo encontraron en etapa 4, invasor. Dicen, es que este cáncer es de los más agresivos que hay, te camina por todo el cuerpo. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo no quiero someterme a ningún tratamiento. No quiero, ¿por qué? Porque yo quería quitarme la vida. Porque yo tenía pensamientos autodestructivos, depresión no atendida. Entonces, cuando a mí me diagnostican, yo hasta me sentía alegre. Dijo, aquí está la... Sí, ya me voy a morir. Tú lo ves de esa manera, ¿verdad? Sí. Pero yo ya tenía 2 hijas. Entonces, en ese tiempo yo vivía con mi hermana la mayor. Y entonces ella me decía, no te vas a operar. Ella respetó mi decisión de que yo no quería operarme, de que yo no quería tratamientos, de que yo no quería nada. Pero en el fondo, ella me respetó, pero yo en silencio pedía gritos ayuda, porque no era que yo no quería, es que no sabía cómo pedir la ayuda, entonces yo no quería ser una carga para nadie. Sí. Entonces, la primera vez que yo empiezo a sentir algo en mi corazón fue que ella me dice, ok, no te vas a operar, entonces te voy a llevar a la iglesia a que el sacerdote te unja, algo que se acostumbra en la tradición católica, en la religión católica, perdón, que te ungen con aceite, te preparan para la muerte. Okay. Entonces mi hermana me lleva con un sacerdote y el sacerdote me pone aceite por el cuerpo y empieza a rezarme y me dice, ya estás lista para morirte, para cuando tú Los quieras. santos óleos, ¿no se llama eso? Sí, sí, los santos óleos. Es que lo vi en una película. Sí, sí, de verdad. Con todo respeto. Y me llevan y Sí. me ungen. Entonces, yo llegando a la casa, ya después de que el sacerdote me ungió, yo sentía que algo estaba diferente en mí. Y llego y lo primero que escucho es a una comadre mía, porque ya ve que se acostumbran los compadres, mi compadre, mi comadre, y a mi hermana, los escucho hablando de que quién se va a quedar con las niñas. Y yo empiezo a oír, yo me voy a quedar con una, yo me quedo con otra, entonces empecé a mirar que a una de mis hijas me la hacían a un lado. Y eso te partió Eso el me corazón. Partió el corazón, dije, no, yo no me puedo morir. No, digo, porque me pongo yo en ese lugar. Sí, digo, dije, ¿por qué? Entonces yo vengo de mi infancia, rechazo. Entonces el sentir eso, que algo que estuvo dentro de mí y que recuperé y que tuve la oportunidad de volver a tenerla a mi lado y de repente que me la estén rechazando, yo dije, se les acabó. Más bien fue como un orgullo. Ahora No, ahora sí me voy a operar. Entonces le hablé a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Le podemos hacer la cita con la doctora, si me quiero operar, todo lo que tengan que hacer, si quiero vivir, quiero salvarme la vida. Y ahí fue cuando empecé a experimentar un cambio. Tenía una vecina que era muy católica y me regaló una Biblia. Entonces, una Biblia católica, ¿verdad? Y yo la empecé a hojear, pues no le entendía nada, pues yo qué iba a entender. Nunca te explican el Nuevo Testamento, nada. Yo me empecé desde el principio y... Yo una vez me puse a leer el Génesis, hermana. Y ya ve que dura un chorro diciendo, y fulano tuvo 300 hijos y luego de ahí vino tal. Y luego otros 300 hijos y 400 y vivió 200 años. Y yo así toda esta información, ¿Para qué la quiero? Sí. Sí, y ella me regala esa Biblia y empiezo a leerlo, a hojearla, no entendía nada, pero me fui a los últimos, a los evangelios y empiezo a sentir que de tal manera amó Dios al hombre y empiezo a leer Juan 3:16 y empiezo a sentir algo aquí en mi corazón y me quedo con eso y pasa mi proceso de cirugía y ocurre un milagro en mí, que me dice la doctora que el cáncer que yo tenía se encapsuló en mi matriz. Wow. Se hizo como una cápsula, dice, hace cuenta que es una rosa adentro de un globo de cristal. El cáncer vivo, como un capullo, me lo explico, así te lo digo como me lo explicó él, como un capullo, como una rosa, pero está en medio de un globito. El cáncer se detuvo, no caminó. Quitamos tu matriz, el tumor de tu matriz, pero no caminó a tus ovarios, no vamos a tener que quitarte más órganos, te vamos a monitorear, vas a tomar medicamento un buen tiempo y vamos a seguir checándote, pero un milagro, dice, el cáncer se te detuvo. Ahí es como que empiezas a notar, o sea, ¿por qué? Antes de que la operaran, ¿usted tuvo alguna relación con Dios de decir, bueno, porque ya le hablaban, ya leías la Biblia,
decir, si me salgo viva de Sí, esto, me sí, entrego a ti? no, Porque muchos en la muerte, ¿va? Cuando se siente la muerte, muchos tendemos a prometer, pues. ujú, ¿No fue no, tu yo le caso? exigí, yo le Ujú. dije, si de verdad existes, sálvame, Salud, déjame ver crecer a mis hijas. eso. Y lo vi. Sí. Ese fue lo único que yo le dije a Dios, de, si de verdad existes, sálvame. Y cuando ya sale de ahí, se recupera. ¿Qué Eh, pasa con usted, hermana? Empiezo a vivir igual una vida desenfrenada. Ajá. Ya me había sanado, ya a crecer a mis hijas. Ujú. Después de ahí viene otro colapso muy fuerte a mi vida, donde me entero que en los 3 años que volví a regresar con el papá de mi hija, él había abusado de mi hija la mayor. Entonces empiezo a sentir mucha culpabilidad, ¿verdad? Porque Sí. yo dije, yo lo busqué, yo lo busqué, yo lo busqué. Entonces empiezo como otra vez, entra la depresión a mi vida, pasan los años y yo ya empiezo a trabajar, empiezo a salir adelante, empiezo como a anclar mis pensamientos. Ajá. Voy a salir de esta, voy a luchar por esto, empiezo, ¿Y no había nadie que te hablara de Dios? no, ¿O tú rechazabas a quien te hablara de Dios? nadie me habló de Jesús. Nadie. Como te lo digo, de Dios me hablaron, Ajá. pero de Jesús jamás. Entonces, y volvemos a lo mismo, para mí Dios era un viejito Sí. regañón, gruñón, que yo no podía, no tenía la libertad de acercarme a él. Para mí, solamente las personas elegidas, los sacerdotes o algo, podían acercarse, yo no. Por eso yo tenía que ir con el sacerdote. Y para mí, la verdad, yo siempre decía, no, no me sentía a gusto contarle a alguien más lo que yo estaba pasando. Ok. Y luego, hermana, ¿qué sigue para usted después de todo eso? Que seguía desenfrenada. Depresión, ajá, mucha depresión para ese tiempo, pues lo que me entero de que le hicieron a mi hija me cambia totalmente el pensamiento y empiezo a tratar de quitarme la vida. Empiezo a tomar medicamentos para quitarme la vida, no puedo. Empiezo a manejar alcoholizada, exceso de velocidad y de repente llegaba y ya ¿Y estaba en sus otras casa. hijas estaban ahí con usted? Sí, sí estaban conmigo, incluso muchas veces las puse en riesgo. En riesgo. Ya anteriormente en una crisis, antes, recién que me junto con el hombre que me sacó de secuestro, yo intento quitarme la vida junto con mis hijas. Entonces la depresión ya era algo que estaba ahí conmigo. Sí. Y cada evento que ocurría, pues siempre los pensamientos suicidas, empiezo a cortarme, tengo mi cuerpo marcado de cicatrices, ¿verdad? Ujú. No lo digo con vergüenza, lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén, Porque amén. ya solamente son recuerdos. Para eso son Sí, nuestros testimonios, hermana, sí, porque allá afuera seguramente hay una mujer que se va a sentir identificada con lo que a usted le sucedió y que vea que hay una esperanza. ¿Cómo usted conoce a Dios, hermana? ¿Cómo Jesús llega a su vida? fíjate que Jesús llega a mi vida y te voy a hablar. Yo tuve una invitación a una iglesia en Tijuana, Ajá. cuando yo vivía en Tijuana. Entonces, llego a una iglesia por primera vez y lo primero que me encuentro al entrar a la iglesia es mujeres y hombres gritando, Sí, sí. gritan, ¡ah! Y para mí me asusté. No se andaban cayendo, hermana. Sí, y yo, no, yo me asusté. Entonces, Ujú. cuando yo empiezo que empiezan a hablar raro, ahora sé que es lenguas, Sí, ¿verdad? que son que es el Entonces, Espíritu Santo. ajá, entonces yo entro Sí. y veo hablar a gente rara y unos golpeándose, otros lanzando, me salí corriendo. Yo dije, no, hombre, esta gente está endemoniada. Mi ignorancia, ¿verdad? Sí, No, sí. no tenía conocimiento. Entonces me salgo, yo no regreso. Entonces para mí no es, por ahí no es el camino Ajá. y jamás volví. Jamás volví. Yo conozco del Señor, pasan los años y yo empiezo pues yo ya trabajaba, ya había estudiado poquito, entonces yo tramité visa Sí. y me la dieron, gracias a Dios, y empezó a Ok. viajar, a venirme para este lado por temporalmente, porque pues sabes que no te puedes quedar, Allá ¿verdad? por San Diego, Ajá, ¿no? sí, y El Tijuana, ¿no? sí, y fíjate que tengo una comadre que siempre lo he dicho, ya fue un ángel en mi vida. Ella siempre me cuidó y me motivó a hacer cosas buenas. Ella me decía, no, mija, usted ya salió de eso, ya olvídese del pasado y empiece a Había vivir la y todo. necesidad ya de un cambio de Sí, vida, ¿no, hermana? ya había una necesidad, empiezo a venirme a San Diego, empiezo a salir y en una locura dejo todo mi trabajo. Ya mi hija la mayor ya
ya se había casado, Sí. se juntó, le fue mal, tuvo una bebé y la ayudé, pero después conoció a otra persona y se fue. Llevaba una historia muy parecida a la mía, ¿verdad? Entonces yo no quería que mi hija cometiera los mismos errores que yo. Y me dolía mucho ver las decisiones que ella estaba tomando, así que digo, pues ya no tengo nada que me detenga. Y decido, mi hija, la más pequeña, decide irse a vivir con su hermana, entonces yo me quedo totalmente sola. Totalmente sola. Para eso yo ya había cerrado mi corazón a que yo voy a volver a hacer una vida con alguien. Pero ahí estabas aquí en Estados Unidos. No, ¿No? no, eso fue en Tijuana antes de venirme para acá. Ok. Entonces, cuando mi hija me dice que ella se quiere ir con su hermana, pues yo decido, pues ya me vengo, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo me vengo con la intención de que yo no quiero que nadie absolutamente interfieran mis planes. Sí. Entonces yo me vengo con el pensamiento de que yo me voy a quitar la vida, lejos de mi familia. Oh, sí. Yo Ujú. pensé que el sueño americano, No, que ya tengo visa, sueño americano. no, yo me quería quitar la vida. Wow. De hecho, yo estuve un tiempo viviendo en Arlington, Texas. Trataba como de hacer una relación, pero había algo que nunca funcionaba en mí, nunca. Entonces yo siempre era la que no, este no es mi camino y regresaba. Para ese tiempo yo ya pasaba mis 30 años, entonces yo dije, fíjate, 30 años, Sí. y ya era, a los 31 años fui Sí. abuela. Bien joven, ¿verdad? Sí, y empiezo a refugiarme en la música y Sí. para eso empiezo a seguir en redes sociales, YouTube, y todo eso apenas empezaba de moda el Facebook. El Facebook. Ajá, y me acuerdo que yo seguía no les voy a decir el nombre porque me van a preguntar, ¿verdad? A un cantante rockero del Ajá. mundo, ¿verdad? Sí. Y por medio de ese cantante yo le hago un comentario porque cancela un concierto que iba a tener y yo, no, ¿cómo? Yo quería ir y comenté. Ajá. Y quien hace contestación a mi mensaje fue el caballero que está aquí con nosotros, que es mi esposo. Su esposo. Ajá, y me dice, no, pues yo te Era invito. rockero su esposo ahí. Sí, los dos. Sí. Dice, yo te invito, van a venir ¿Y quiénes eran? Enrique Bumburi. Enrique Bunbury. Sí, Sí, también a mí me gustaba. sí, Eh, y nos conocimos. es que sabe que a mí me gustaba Jim Morrison. Ujú, Cuando estaba en el mundo. Y decía Jim Morrison del español. ¿Sabes cómo? ujú. Ay, bueno, sí. Y bueno, para no hacérsela muy más larga, ¿verdad? Ujú. Este, Conoce a su esposo, sí, pero como un amigo primero. primero sí, nos conocimos como amigos, pero él desde un Pero en principio, Arlington. Estaban en no, no, Arlington. no, 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 nos conocimos por las redes sociales. Ah, por las redes Por YouTube, sociales. le digo que yo le hice un comentario para reclamarle a mi cantante favorito que no iba a ir Sí, al concierto, sí. que lo iba a cancelar, y él contesta, yo te invito, va a venir acá. Ah, Él, bien atrevido, me contesta. ey. Y yo, qué? O sea, y ahí nos pusimos a platicar en el En el YouTube. chat de YouTube, Ajá, sí. y una u otra nos llevó oh, te mando solicitud de amistad y nos agregamos al Facebook y empieza una plática, Ujú, una plática. Entonces, y nos empezamos a conocer, pero ujú, yo miré luego sus intenciones de él eran otras. ujú. Y en una ocasión, en un ataque de depresión, yo le digo todo, o sea, soy esto, así como yo me sentía. Ajá, le Soy platicó. una basura, no, o sea, le empiezo a aventar mi dolor a él con la intención de que él no te Hasta enganches conmigo. desanimarlo, Ajá, ¿verdad? no te animes conmigo, no valgo la pena. Ajá. Yo no valgo la pena y le empiezo a decir a él. Y se quedó. eh, No, y él me escuchó y se quedó. Entonces, para mí eso impactó mi vida, ¿verdad? sí, Porque yo trataba de alejarlo y entre más trataba de alejarlo era como si más lo acercara yo. Entonces él seguía buscándome y nos hicimos amigos, después llamadas de teléfono por horas y horas y hasta que él me invita a que viene por mí, o sea que nos vamos a conocer. Y yo ujú, le digo, pues que sí, pero pues, ¿y si te vas a venir conmigo? Y yo digo, sí. ajá, ¿Por qué acepté irme con él a la ajá, primera? Porque no tenía amor por mí, sí, no me respetaba y ujú, aparte mis intenciones siempre fueron irme lejos de mi familia, de mis sí, hijas
y que me den por desaparecida, porque sí, como te lo dije otra vez, era tanta la herida grande que yo tenía que el pensamiento suicida no se me iba de la mente. Entonces, mis planes míos era morir, irme lejos Ah, para morir. híjole, qué Y al difícil, final de ¿no? cuentas lo logré. Pues la mujer esa, Morí, sí, tuve que morir para para volver a renacer, nacer. así Ujú, mismo la así palabra. es. Ahora que lo estamos platicando lo veo de esa Sí, manera. sí. Pues yo huía para morir, pero en realidad sí, tuve que morir para volver a nacer, Y, renacer otra y se vez. topa con el hermano, y el Sí, me hermano es encuentro quien con le él. habla. Ajá, nos conocimos en San Diego y de San Diego volamos directo al Paso. Terminó Al el paso. concierto, nos quedamos en Las Vegas, ¿no? ¿Fue donde nos quedamos? Íbamos a ir a Las Vegas, el plan era irnos a Las Vegas y casarnos en Las Vegas, Ajá. pero no, nos quedamos en San Diego de San No, una Diego. historia de rock, ¿no? Sí, Era la historia de rock, ¿no? Me robó la chica y me la llevo a Las Vegas y me caso con pues ella. quién sabe, pero Ajá. fíjate que llegó aquí al Paso con él, Y cambia tu vida. totalmente, totalmente. Empezamos a los dos a vivir ¿Ya, una... ya, ya ministraba palabra el hermano? No, todavía no, ¿No? ni conocía del Señor. No. No, Apenas andaba. no, ¿No? no, pero él de niño, él tiene su propia historia. Ah, ok. Pero ¿cómo pasa nuestra historia? Que llegamos y tú sabes que cuando uno llega al matrimonio, cada Sí, quien llega con su costal, sí. llama heridas, pensamientos, lo que tú le quieras llamar, y cada Ajá. quien llega. El primero puro fue, como dicen, miel Sí. sobre hojuelas, todo muy hermoso. Pero cuando empieza a salir la realidad y más cuando empezamos a permitir que el alcohol o los vicios vuelvan a gobernarnos, entonces empezamos a tomar y empezamos a tener problemas. Y entre una y otra, pues pasaron varias cosas que yo me le voy. No, yo me voy. Y voy a no tenía dónde ir, a ningún lugar, y voy a dar a a un refugio de mujeres, porque no tenía absolutamente nadie, nadie acá. Y ahí me empezaron a llevar a la iglesia. Y ahí es cuando empiezo pues, a medio escuchar, pero no había algo en mí que dijeran, casi me hicieron que levantara la mano y que obligada pasara enfrente, pero realmente no era algo que yo No lo lo sentía. sentías. No, yo nomás obedecí porque estaba toda en shock, ¿qué voy a hacer? Ya me quiero ir, yo me quería regresar a Tijuana, Sí. pero no tenía el dinero, no tenía los medios, entonces yo nada más para mí nada más era pasar la noche mientras conseguía dinero para irme para comunicarme con mi hermano para que me mandara dinero para poder regresarme a Tijuana. Pero él me busca, yo para eso él me quedo incomunicada porque me quedé sin teléfono y yo me acuerdo que después de la iglesia salimos y voy a Facebook para comunicarme con mi familia a ver si alguien sabía algo Ajá. y abro el Facebook y entran los mensajes de él. Y, pues, Rebe, necesitamos hablar. Le digo, no, yo me quiero regresar. Pues necesitas salir, yo te voy a dar para el boleto y te vas a ir y todo. Y sí, ujú, sí lo cumplió, me salí del refugio y él me dio para el boleto y me fui. Pero ya estando, yo no me fui a Tijuana, yo me fui a Las Vegas, tengo ujú. familia en Las Vegas. Tienen familia en Las Vegas. Ajá, entonces ahí llegué con mi hermano y Satanás te pone todo en charola de plata, así bonito. Empezaron otra vez las tentaciones de que mira, haz esto, yo aquí te ayudo, yo esto y... Pero ya Dios estaba tratando conmigo, bien, bien curioso. Entonces yo regreso con él, ya lo que yo ya había recibido en la iglesia ahí del refugio donde me llevaron, ya había algo que me incomodaba. Y él me, Ya no sentías propio, ¿no? La ajá, fiesta y... sí, y yo le digo a él que yo regreso con él, pero si él busca ayuda. Ujú. Y él empieza a tratarme, a hablarme, le digo, yo regreso contigo, pero si tú buscas ayuda. Y él busca ayuda, pero cuando yo regreso con él, yo espero que Javier me lleve a una terapia. Yo soñaba sentada en una terapia, así Con platicando un de psicólogo, matrimonio, güey. todo. Sí. Entonces mi esposo me lleva Una iglesia. a una iglesia cristiana, ¿y sabe qué? Ajá. Toda la predicación hablaba sobre de mí. Es que cuando es el Señor y es tu momento, Sí, así nos híjole. pasa a todos. El No, pastor hombre, parece que sí, y salimos de la iglesia no yo le casi. dijo así como, ¿qué le dijiste de No, mí? casi lo quería, casi me la aviento del carro, del coraje que traía. Sí.
¿cómo es posible que me traigas a la iglesia y todavía le hables a esta gente de mí? Porque no, yo no dije nada, es la primera vez que vengo. Ahí él te contará más adelante o Sí. en otra ocasión cómo es que Dios le habló y todo eso, ¿verdad? Y empezamos ahí un proceso de sanidad, poco a poco empezamos a buscar del Señor, nos casamos. Fortalecieron su matrimonio, Nos Señor. casamos, nos casa yo cumplí el sueño de estar con mi vestido de novia. Sí. Era un sueño que yo tenía, pero estaba dormido ahí, ¿verdad? Y nos casamos y así es como empezamos Todo un caballero, ¿no? Don hermano, ¿verdad? ajá, así es como yo empecé a conocer del Señor a través de mi esposo. Y transformó tu vida. Totalmente, Cambiaste. ¿Cómo sentiste ese cambio? totalmente. Ese primer cambio así cuando te pega así bien duro. Mira, déjame compartirte un versículo que me gusta mucho a Sí. mí, que dice, que lo tenemos en Salmos 40, 1 y 2 dice, yo confié en el Señor, no, yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo y me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó. Dios me puso los pies en la roca, que es Jesús. Me sacó de todo lo que yo tenía, hasta de mis pensamientos suicidas. No te voy a mentir que he tenido que recurrir a terapias Sí. y medicamentos porque lo que realmente a mí me pasó, como me dice mi terapeuta, me desarrolló PTSD o el síndrome postraumático, Sí, entonces tenía que ser tratado, pero en realidad ahora cada que pasó algo yo sé que Dios es mi sanador, Dios es mi doctor y también yo creo que si Dios ha permitido que la ciencia avance para ayudar a las personas con problemas como yo. No debemos de estigmatizar sí. ni decir es que son demonios. La depresión existe y se va formando a través de los años, a través de todos los traumas que tú vas viviendo, tus vivencias, el abandono, el rechazo, el dolor. Entonces llega el momento en que tu cerebro tiene un cambio y ese cambio necesita volver a su lugar y solamente el medicamento es lo que puede lograr hacerlo. Al día de hoy, hermana, que vives en el amor de Cristo, con tu familia, con tus hijas y que eres un claro testimonio de un milagro, Amén, primero en el cáncer y luego en el cambio de tu vida, amén. en la recuperación de tu matrimonio, bueno, en la construcción de tu matrimonio, Así es. ¿sabes? Y yo sé que usted es una mujer que es usada por Dios porque usted le habla a las mujeres, Amén. tiene esa labor de hablarles sobre todo a las mujeres violentadas y lastimadas. Así es. Y me gustaría ya para terminar que le hablara a la cámara y le hablara a las mujeres, a todas esas mujeres que se encuentran pasando por una situación de calle, una situación de trata de blancas, una situación de drogadicción, una situación de problemas familiar, porque es para que vean que si hay esperanza, que hoy usted, hermana, es una mujer plena en Cristo y que vean ellas que tienen esperanza para salir adelante. Así es, hermano. Adelante, hermana. A todas las mujeres y no solamente las mujeres, ¿verdad? Todas las personas que lleguen a escuchar esto y que estén pasando a cualquier cosa que tú piensas que no tiene solución, que no hay salida, déjame decirte que en Jesús hay esperanza. Él no te rechaza. Él no te ve por lo que fuiste. Él te ve por lo que quiere que tú seas. Entonces, quítate el miedo, quítate el temor, como yo me lo tuve que quitar, que Dios no es un viejito amargado. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos entrar libremente. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y Dios nos mandó por tanto amor que tiene a nosotros, a su Hijo único, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en el cielo, pero también la vida aquí en la tierra. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Depresión, tristeza? ¿Qué es lo que te detiene para seguir adelante? Ven a Jesús, Él jamás te va a rechazar. Amén, hermana. Este es un mensaje bien importante y la verdad, muchas gracias por ese espíritu valiente y por contarnos y hablarle a las mujeres sobre todo, ¿sabe?
estamos muy agradecidos, le agradezco mucho, hermana. Amén. Y Dios me los bendiga, esperamos en Dios, tengan un bonito día, seguimos alabando la palabra y esperen el próximo capítulo. Gracias. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que buscas.